Iván sintió una oleada de anticipación. El momento que tanto había esperado finalmente había llegado. Todo se sentía desconocido. El joven luchaba por darle sentido a su extraño entorno. No le importaba cómo hubiera sucedido. Ya fuera un traslado o una reencarnación, Iván estaba emocionado de haberlo logrado. Pero el mundo de fantasía estaba muy lejos de su realidad actual. En verdad, el protagonista simplemente estaba mirando la pantalla de una computadora en una habitación oscura. Iván sintió un subidón de entusiasmo. El instante que tanto anhelaba por fin estaba aquí. El joven se había dedicado a estudiar cada detalle de este mundo. No dejó ningún cabo suelto. Iván había analizado cada conexión entre los personajes. Su obsesión iba más allá. El protagonista había memorizado la ubicación de cada tesoro oculto y artefacto antiguo. A pesar de la frustración de los demás, el esfuerzo implacable de Iván finalmente había dado sus frutos. El entorno era desconocido, una aldea rústica que parecía una escena de otra época. Iván se dio cuenta de que había sido colocado en el cuerpo de un niño pequeño. Intentando navegar esta nueva realidad, el joven trató de invocar una interfaz de sistema familiar. Siguió el silencio. No apareció ninguna ventana, dejando al protagonista en un estado de confusión. Esta no era la regresión típica que esperaba, pero el pequeño se mantuvo imperturbable. Kim Sung-woo había analizado innumerables historias. Sabía que carecer de una ventana de estado era un obstáculo común para muchos. El joven decidió pasar a la acción. Planeaba usar sus conocimientos para construir una fortuna masiva. Pronto descubrió que su nueva identidad era Iván. El niño vivía en una humilde aldea con padres que eran campesinos arrendatarios analfabetos. Como los adultos a su alrededor carecían de educación básica, el protagonista intentó introducir una innovación sencilla. Trató de fabricar jabón. Sin embargo, el experimento terminó en desastre. El intento fue un fracaso total. Iván pagó un precio doloroso por su experimento fallido. El joven aprendió por las malas que el jabón ya existía en este mundo. Pasaron 6 semanas desde que comenzó la posesión. Mientras hacía un recado sencillo, el protagonista notó algo inesperado flotando en el aire. La vista de noticias impresas provocó una revelación. Esta sociedad era mucho más avanzada que la Edad Media. Con esta nueva evidencia, el joven comenzó a descartar posibilidades sobre dónde había aterrizado. Kim Sung-woo finalmente descubrió la identidad de la Tierra y de su gobernante. El joven destruyó su lista de candidatos potenciales, lanzando las páginas inútiles al fuego. Todo seguía siendo un misterio. El país, el monarca y las naciones circundantes eran completamente desconocidos. Saber la historia específica ya no era la prioridad. Ahora, el protagonista estaba obsesionado con el género del mundo en el que había entrado. Habían pasado 4 años desde que comenzó la posesión, dejando que el chico navegara por esta realidad desconocida. Una inquietante visión de poder y monstruos acechaba la mente del niño. En una aldea tranquila, un padre pronunció sus últimas palabras de consuelo. El hombre prometió regresar, aunque el peso del momento se sentía abrumador. El deber llamó, y los oficiales de reclutamiento se llevaron al padre hacia los horrores de la guerra. Con el paso de los años, Kim Sung-woo sintió que su propia identidad comenzaba a desvanecerse y distorsionarse. Habían pasado 6 años desde la posesión. Durante este tiempo, el sentido original del ser de Kim Sung-woo empezó a deformarse. El chico aceptó su nueva identidad como Iván. Pasaba sus días ayudando a su madre, dominando las agotadoras tareas de su humilde vida. Al llegar al 8º año, el joven buscaba algo más que simple trabajo manual. Iván dedicó su tiempo libre al estudio. Gracias a su persistencia, finalmente descifró la compleja escritura de este extraño mundo. El tiempo siguió escapándose hasta que llegó el 10º año de su nueva existencia. Iván finalmente dominó el idioma de este extraño mundo. Un descubrimiento impactante lo esperaba. Un documento oficial reveló una verdad que había estado oculta durante 2 años. El protagonista se sintió completamente perdido. Comenzó a cuestionar la naturaleza misma de la realidad en la que habitaba.
Este mundo era una mezcla caótica de magia y maquinaria, desgarrado por una guerra interminable entre diferentes razas. La confusión nubló la mente del joven mientras intentaba darle sentido a tanta locura. La joven rompió a llorar, abrumada por una tragedia repentina. Iván observó la desesperación de su madre, sintiendo el peso de su dolor. El joven le ofreció palabras de consuelo, prometiendo que él se encargaría de la situación. Un nuevo capítulo comenzó al día siguiente, cuando Iván partió de la estación. Decidió enlistarse y enviar todo su escaso salario a casa para mantener a la mujer. Iván enviaba sus ganancias a casa, impulsado no por el deber, sino por la piedad hacia la mujer que lo había sacrificado todo por él. El joven cargaba con un pesado sentimiento de culpa por ocupar el cuerpo del único apoyo que ella tenía. Pasaron los años mientras el protagonista se adaptaba a su nueva existencia, equilibrando su identidad robada con las exigencias de la vida militar. En el campo de batalla, Iván descubrió una aptitud natural para el combate que superaba con creces sus propias expectativas. Su valentía y habilidad le valieron un ascenso, transformando al antiguo recluta en un soldado regular experimentado. El caos estalló cuando las líneas de defensa colapsaron. La ciudad ardía bajo un asalto implacable. En medio de la matanza, surgió un faro de luz. Finalmente había llegado un salvador. Para Iván, la escena resultaba inquietantemente familiar. Era como si lo hubieran arrojado a un cuento de fantasía estereotipado. Aunque el héroe trajo esperanza a muchos, la realidad para los soldados rasos seguía siendo sombría. Iván y sus camaradas continuaron sufriendo, aplastados por una fuerza monstruosa que no tenían esperanza de derrotar. Habían pasado décadas desde que comenzó la posesión, seguidas de años de servicio militar. El rumbo de la guerra cambió cuando el grupo del héroe interceptó a los generales del Rey Demonio. Iván se había ganado su lugar entre ellos gracias a sus continuos méritos militares. Pertenecía a una unidad especializada encargada de controlar los territorios ocupados y erradicar a las fuerzas enemigas. El joven permanecía de pie entre una montaña de cadáveres, testigo silencioso de la brutalidad de su misión. La caída del comandante enemigo desató el caos total. Se envió una unidad de operaciones especiales para terminar el trabajo. El grupo del héroe finalmente había logrado lo imposible al aniquilar al Rey Demonio. Iván observaba la celebración desde la distancia. Decidió esperar a que la historia llegara a su conclusión. El joven creía que su largo calvario finalmente había terminado. Habían pasado 32 años desde su llegada, marcando casi 3 décadas de posesión. Habían pasado 2 años desde la caída del Rey Demonio. La guerra había terminado, pero para algunos, la pesadilla continuaba. La unidad de exterminio se había desvanecido. Lo que alguna vez fue una fuerza formidable, ahora era solo una fracción de su antiguo poder. Iván descubrió las agendas ocultas de sus superiores. El mando tenía la intención de deshacerse de la unidad por completo. El joven aceptó una última misión. Era una misión suicida, diseñada para asegurar que jamás regresara. Tras sobrevivir a la trampa, Iván exigió su libertad. Buscaba poner fin a este ciclo interminable de posesión. 3 décadas habían pasado desde que Iván entró por primera vez en este mundo. Finalmente solicitó su baja, esperando que el largo epílogo de su vida llegara a su fin. Había transcurrido 1 década desde la pérdida de su madre. El silencio de la iglesia reflejaba el vacío que ella dejó atrás. Regresar a su ciudad natal no le trajo consuelo. El protagonista se encontró completamente solo en un lugar que alguna vez sintió como su hogar. Buscando un nuevo propósito, Iván fundó un orfanato cerca de la capital para brindar un santuario a los niños huérfanos de la guerra. El orfanato de Santa Basilisa se convirtió en un lugar de risas y esperanza para aquellos que lo habían perdido todo. Iván hizo una pausa, sumido en un estado de profunda contemplación. El hombre volcó su anhelo sobre el papel, registrando un deseo que se negaba a desvanecerse. Cada trazo de la pluma enfatizaba un vacío desesperado en su corazón. Habían pasado años desde que terminó la Gran Guerra, pero el protagonista se sentía atrapado en una espera infinita de un final que nunca llegaba. Un sonido repentino resonó en la habitación, rompiendo el pesado silencio. Un ruido súbito destrozó el silencio. El hombre se quedó gélido,
con la atención capturada al instante. Todos sus sentidos se agudizaron. Un sonido familiar había activado un instinto profundo. El veterano analizó al intruso. Desde el olor a pólvora hasta el ritmo de los pasos, la identidad del visitante quedó clara. No dudó. El hombre empuñó su arma, preparándose para el encuentro. La puerta se abrió de golpe, revelando al invitado que finalmente había llegado. Dimitri entró con un saludo alegre. El soldado sintió una ola de nostalgia, aunque el reencuentro estuvo lejos de ser pacífico. La bienvenida duró poco. En un instante, apareció un arma y el ambiente pasó de la calidez a una amenaza inmediata. El veterano no mostró señales de diversión. Exigió saber el propósito de la visita sin desperdiciar palabras. A pesar de la tensión, Dimitri se mantuvo imperturbable. Presentó un sobre sellado como el motivo de su repentina llegada. La carta tenía un peso que exigía atención. Venía de la propia princesa, obligando al hombre a reconsiderar la situación. El soldado vaciló, ignorando las bromas juguetonas sobre el contenido de la carta. La revelación del remitente lo cambió todo. El mensaje provenía de la mismísima princesa. Elisabetta no era conocida por sus cortesías triviales. Una carta de la princesa de sangre de hierro siempre presagiaba algo grave. El clima político se había vuelto volátil. El gobierno militar estaba perdiendo el control y buscaba desesperadamente una salida. Las cosas empeoraron por el príncipe heredero Alexander, quien buscaba desmantelar la nación para su propio beneficio. El reino se desmoronaba mientras el monarca permanecía indiferente ante el caos. Sin embargo, una nueva oportunidad surgió en medio de la agitación política. La Universidad St. Jansk se erigía como un faro de prestigio, dando la bienvenida a una clase nueva y peculiar. Entre ellos estaba Isabel, quien cargaba con el pesado legado de su legendario padre. A su lado estaba Oscar, hijo de un caballero renombrado y destinado a la grandeza. El Fijera portaba el legado de un poderoso mago. Hesiodus heredó la fuerza bruta de un berserker. Lucia siguió el camino sigiloso de un maestro ladrón. Patricia encarnaba la gracia divina de una santa. Estos niños dotados llegaron de todo el mundo, ansiosos por comenzar su entrenamiento anticipadamente. El peso del legado de los niños era inmenso. Su seguridad no era solo una cuestión de cuidado, sino de seguridad nacional. El hombre barbudo comprendía lo que estaba en juego. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para evitar una catástrofe. Se emitió un mandato estricto. Los niños debían mantenerse impecables y protegidos durante 3 años. Iván cuestionó la crueldad de esta realidad. El final de cuento de hadas que esperaba había sido reemplazado por una pesadilla geopolítica. En medio del caos de los conflictos internos e internacionales, una misteriosa academia había aparecido de repente. Iván se quedó gélido cuando una revelación lo golpeó. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. El joven hizo una pausa, incapaz de creer lo absurda que era la situación. Una descarga de shock recorrió a Iván. No podía contener la abrumadora emoción que burbujeaba en su interior. La frustración estalló. El peso de su lucha se sentía como una broma cruel. Iván golpeó la mesa con la mano, incrédulo. Había soportado tanto, solo para descubrir que todo su viaje era apenas el comienzo. Un compañero preocupado cuestionó el estado del anciano, pero el hombre solo podía preguntarse si realmente estaba bien. Décadas de penurias en otro mundo habían dejado huella. La revelación de que su lucha era un mero prólogo desató una oleada de rabia. La furia estalló cuando el hombre descargó el puño, destrozando la madera bajo él. Surgió una nueva determinación. Decidió llevar este viaje hasta su conclusión real. Con un agarre firme y lealtad inquebrantable, el guerrero consagró su espada a Kim Sun-woo. Llegó una carta para Vanka. Las palabras contenían una gentil pregunta sobre el bienestar del destinatario. Surgieron recuerdos de un pasado compartido. El autor recordó los días que pasaron juntos cuidando los jardines del palacio. Una mujer permanecía sola, reflexionando sobre el paso del tiempo. Sentía que se acercaba un invierno mucho más crudo que cualquier otro. La joven extendió la mano hacia el follaje. Cada roce era un recordatorio de un vínculo que había sido roto. Pensó en Vanka con profunda confianza.
El leñador había sido alguna vez la persona más confiable de su vida. Se hizo una promesa de inmensa gratitud. La escritora lo ofreció todo, incluso un vínculo de por vida, para pagar una deuda de honor. Lo que estaba en juego aumentó. Si la riqueza material no bastaba, la mujer estaba dispuesta a sacrificar sus propios recuerdos para saldar la cuenta. Kirilovna creía que el deber estaba por encima de todo. El reino exigía una devoción total, una carga que jamás desaparecería. La carta terminaba con una tierna despedida. Era un último toque de afecto de una mujer atada a sus responsabilidades. Iván terminó de leer la correspondencia. El peso de las palabras se asentó mientras procesaba la verdad de su situación. Una pesada responsabilidad recayó sobre Iván. Durante los siguientes 3 años, debía garantizar la seguridad de los hijos del grupo del héroe. El protagonista comprendió la naturaleza del mundo en el que habitaba. Si lograba sobrevivir hasta el final de esta historia de la academia, podría finalmente volver a casa. Dmitri se preguntó quién sería el primero en llegar. La respuesta puso un nombre específico en primer plano. Escuchar ese nombre detonó un recuerdo repentino. Iván no pudo evitar pensar en Einar. Aunque ahora era un gran rey, Iván recordaba al hombre como un guerrero feroz del grupo del héroe anterior. Iván recordaba a Einar como una fuerza salvaje de la naturaleza. El hombre había sido un guerrero implacable en el grupo de héroes anterior. Ahora, comenzaba un viaje diferente. Un tren esperaba para llevar a una nueva pasajera hacia una prestigiosa academia. El reino de Droan celebraba a su heredera más brillante. Nacida de la sangre del conquistador rey Einar, se esperaba que la joven dominara cualquier campo en el que se adentrara. Su ambición, sin embargo, tomó un giro inesperado. En lugar de la guerra, la hija del berserker buscaba dominar las artes. Esidis dio un paso al frente con una confianza inquebrantable. Estaba decidida a demostrar su valor en el mundo de la música orquestal. Esidis albergaba una ambición feroz. La joven buscaba conquistar el mundo de la música en la Universidad de Yansk. Una gran despedida marcó el inicio de su travesía. El tren la llevó lejos de su hogar. El desastre ocurrió sin previo aviso. Una violenta explosión destrozó los vagones. Un hombre misterioso cuestionó la necesidad de una tragedia tan repentina. El momento parecía demasiado conveniente. El cerebro detrás de todo permaneció imperturbable. Creía que este caos era simplemente un requisito para una historia clásica de academia. Un grupo legendario luchó una vez codo a codo para derrocar al rey demonio. Incluso un antiguo enemigo cambió de bando para apoyar la causa del héroe. Su victoria trajo una paz largamente anhelada a todo el mundo. Tales tropos predecibles eran la base de toda historia clásica. Iván recordó un libro que había destruido hace décadas, reflexionando sobre esos mismos clichés. La estación Igorevich sirvió de escenario para una tragedia predecible. Un ataque terrorista al tren de matriculación siguió los tropos más básicos de una historia. Para el hombre que leía las noticias, tales eventos no eran más que sentido común. El reloj marcó las 9. Pronto, el tren que transportaba a la princesa Esidis llegaría al andén. Esta estación fronteriza era el lugar ideal para una emboscada. Brindaba la oportunidad perfecta para que un enemigo atacara a la princesa. Cruzar la frontera primero permitiría a los atacantes culpar al reino, evitando al mismo tiempo la estricta seguridad de la zona militar más adelante. El agente había actuado solo. Sin pruebas concretas, se había aventurado en la estación sin ningún apoyo. Escaneó el área, buscando cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. Un hombre llamó su atención. El desconocido había ignorado 3 trenes consecutivos, revisando el horario obsesivamente. Luego estaba el vendedor de verduras. Su comportamiento nervioso era una señal evidente en un lugar tan desolado. El agente acortó la distancia en silencio, avanzando hacia el hombre sospechoso. El hombre se quedó helado por la impresión. Había sido tomado completamente por sorpresa. Un arma apareció de la nada. El desconocido atacó con precisión letal. El pánico invadió a la víctima. Luchaba por comprender cómo lo habían atrapado. El asaltante se mantuvo frío y sereno. Exigió silencio absoluto. Otros guardias notaron la conmoción. Se apresuraron a entrar, ignorando el peligro que acechaba justo frente a ellos.
El hombre analizó la situación con fría precisión. Decidió realizar una última prueba para confirmar sus sospechas. Una pregunta repentina sobre la lealtad rompió la tensión. El asaltante apuntó su arma con un enfoque inquebrantable. La conmoción paralizó al objetivo. No tuvo tiempo de reaccionar ante la súbita amenaza. Un solo disparo terminó con la vacilación. La muerte llegó en un instante. El hombre no dudó en eliminar la amenaza. La ejecución fue rápida y despiadada. Iván se dio cuenta de que estos hombres no eran ni refuerzos ni agentes reales. Su duda al identificarse revelaba un engaño más profundo. Los atacantes entraron en pánico, ordenando a sus camaradas abrir fuego en un intento desesperado por eliminar la amenaza. Iván notó su falta de disciplina. Sus movimientos descuidados demostraban que no pertenecían a la corte real de Krasilov. Antes de que los pistoleros pudieran reaccionar, el joven desapareció de su vista con una velocidad cegadora. Un golpe repentino y violento tomó a los hombres por sorpresa, dejándolos paralizados por la pura fuerza del asalto. Una última comprensión llegó a los atacantes. El misterioso guerrero golpeó con una velocidad abrumadora. En un solo movimiento fluido, el hombre desmanteló a la oposición. La enorme brecha de poder era innegable. La agonía reemplazó la confianza de los soldados al enfrentar las consecuencias de su fracaso. El misterioso guerrero permaneció en medio de la carnicería. Le dio al hombre herido un ultimátum frío. Comenzó un interrogatorio despiadado. El hombre exigía respuestas mientras el sobreviviente temblaba de miedo. La desesperación se apoderó de él. El soldado intentó negociar su vida revelando el número de enemigos. El guerrero permaneció impasible ante las súplicas. Identificó el rol del hombre en la operación. Aterrorizado, el explorador ofreció más secretos. Esperaba que cooperar fuera su única salida. El hombre, aterrorizado, se apresuró a dar cualquier información que pudiera salvarlo. Habló de oro y mercancías, esperando que los secretos del tren de transporte fueran suficientes. La desesperación llegó a su punto máximo mientras el cautivo suplicaba piedad. Creía que la honestidad total le había asegurado la supervivencia. El guerrero permaneció frío e indiferente. Se había detectado una sola mentira, arrebatándole al hombre su última esperanza. La piedad no estaba en los planes. Con un movimiento rápido, el protagonista eliminó al testigo inútil. Cada segundo estaba calculado. El reloj avanzaba hacia la llegada del tren con una precisión letal. El proceso de limpieza era una rutina practicada. 5 minutos fue todo lo que tomó borrar cada rastro de la matanza. El tiempo lo era todo. Una vez desaparecidas las pruebas, solo quedaba un estrecho margen antes de la llegada del tren. El hombre se mantuvo sereno. Había calculado cada segundo de la operación con fría precisión. Mientras tanto, se desarrollaba una conversación distinta. Surgieron preguntas sobre la implicación de Vanka. La sospecha había echado raíces. El enemigo parecía haber anticipado el ataque, precisando tanto la ubicación como el momento. Un alto funcionario cuestionó la posibilidad de una filtración. El subordinado confirmó que no había aparecido ningún informante así en años. El hombre sintió una repentina ola de confusión. Le costaba entender el giro de la conversación. La princesa Elisabetta exigió una vigilancia total. Cada detalle de la vida de Vanka debía ser documentado. Conocida como la de sangre de hierro, la princesa buscaba el control absoluto de la información. Recordó una misión de hace 4 años. Aún persistía una sospecha, a pesar de la falta de pruebas. Un tren cruzaba el puente, ajeno al peligro que lo aguardaba. El atacante sintió una fría certeza. El plan finalmente estaba en marcha. Ivan recordó los patrones predecibles de las historias de academias. En esos relatos, los protagonistas siempre estaban protegidos de cualquier daño real. Esta emboscada no era más que un tutorial para preparar a los estudiantes para lo que vendría. El hombre veía toda la operación como una mera introducción. Para él, el caos era solo una forma de familiarizar a los jugadores con el mundo. Un solo movimiento fue suficiente. El gatillo fue presionado con fría precisión. La explosión desgarró el tren. Desde el principio, no hubo intención alguna de detener el ataque. La devastación dejó a las víctimas en agonía. Esta tragedia era una prueba necesaria,
diseñada para ser superada por el verdadero protagonista. Con el objetivo cumplido, el mercenario cambió su enfoque. Planeaba saquear los restos y descubrir a las mentes maestras detrás del golpe. Los culpables del ataque eventualmente serían purgados de la academia. Sus métodos eran calculados, priorizando el sigilo y el engaño sobre el conflicto abierto. El objetivo era simple: eliminar cualquier amenaza potencial con absoluta eficiencia. Esta era la despiadada doctrina del escuadrón de exterminio. Un único y violento ataque no dejó más que ruinas y fuego a su paso. Los bandidos celebraban su botín entre los restos ardientes. La codicia los había cegado por completo ante el peligro. El líder planeaba borrar las marcas reales y vender el botín en el mercado negro. Creía que ya habían ganado. De repente, el hombre se dio cuenta de algo. Algo no estaba bien. En un instante, un solo disparo atravesó el aire, matando a uno de los hombres al momento. El pánico estalló mientras los sobrevivientes se dispersaban confundidos. Su falta de experiencia en combate los dejó vulnerables y aterrorizados. El hombre entró en pánico, incapaz de localizar el origen de la amenaza. Su reacción reveló una debilidad crítica. Una figura emergió de la bruma, provocando un reconocimiento y un odio inmediatos. El desconocido cuestionó la jerarquía con una presencia fría e imponente. Abrumados por el miedo y la rabia, los soldados abrieron fuego. El protagonista permaneció imperturbable, con una mirada aguda y calculadora. Varios tiradores abrieron fuego simultáneamente, pero el hombre siguió siendo un objetivo intocable. Ante un oponente verdaderamente poderoso, las armas de fuego no eran más que juguetes inútiles. La intención asesina emanaba de las armas, delatando la posición de los atacantes. Aunque el maná podía ocultar la presencia de una hoja, los proyectiles eran mucho más difíciles de enmascarar. Este fallo fatal explicaba por qué los guerreros más fuertes del grupo del héroe rechazaban las armas de fuego. La unidad de exterminio operaba bajo reglas distintas. Para ellos, las armas de fuego eran una herramienta esencial. Estas armas servían a un propósito frío. Se utilizaban para medir las capacidades del oponente. Una vez que el objetivo era considerado insignificante, la orden era simple. Los débiles debían ser eliminados sin vacilar. El misterioso hombre enfrentó un asalto furioso. Su oponente atacó con desesperación y rabia. A pesar de la agresión, el guerrero mantuvo la compostura. Contrarrestó el ataque sin esfuerzo, cambiando el rumbo de la pelea. El misterioso hombre atacó con una fuerza abrumadora. Exigía respuestas mientras evaluaba la potencia de su oponente. Un único y poderoso golpe mandó al atacante a volar. La lucha terminó en un instante. El hombre se estrelló violentamente contra el suelo. El impacto lo dejó sin aliento y derrotado. Jadeando por aire, el guerrero caído solo pudo observar cómo su conquistador se erguía sobre él. La desesperación se convirtió en un voto amargo. El hombre derrotado juró venganza, afirmando que había memorizado el rostro de su enemigo. El misterioso hombre permaneció frente a su rival vencido. Una fría sensación de alivio lo invadió. Iván analizó la situación. La fuerza y el rol del hombre sugerían que no era más que un jefe de tutorial. El protagonista decidió perdonarle la vida al guerrero. Sabía que el hombre estaba destinado a un papel diferente en la historia. Sin embargo, la misericordia tenía sus límites. El joven amenazó con infligir un dolor agonizante para obtener las respuestas que necesitaba. De repente, una voz feroz interrumpió. Una joven exigió que la dejaran sola en su búsqueda. Isabel le lanzó una advertencia severa. Amenazó con cortar todo vínculo si la seguían. La joven salió furiosa, dejando a Hesiodus en estado de shock. De repente, el joven se dio cuenta de algo. Creía que el secreto era la clave para resolver el problema. Hesiodus reunió a sus guerreros más confiables. Una misión secreta estaba por comenzar. El berserker exigió un voluntario. Necesitaba a un guerrero capaz de proteger a Hesiodus desde las sombras. Los guerreros respondieron con un entusiasmo atronador. Su lealtad hacia su líder era absoluta. El rey Einar había transformado a una banda de asesinos en una hermandad devota. Estos hombres vivían solo para su señor. Sin embargo, quedaba una complicación. El enemigo ya conocía sus rostros, haciendo imposible un acercamiento sigiloso. El rey lanzó un desafío.
Buscaba a un guerrero lo suficientemente fuerte como para perseguir el tren a pie. Sin dudarlo, los hombres dieron un paso al frente. No buscaban recompensa, solo la oportunidad de servir. En la tierra de Droan, estos guerreros eran conocidos como los Huskarls, los leales vasallos del Jarl. El líder buscaba un tipo específico de soldado, alguien capaz de infiltrarse en la universidad para proteger a Essi. Se lanzó un desafío al grupo. El Jarl exigió saber quién de ellos poseía la habilidad académica para tal misión. La petición fue recibida con horror. Para estos hombres curtidos en batalla, un examen escrito era un destino peor que la muerte. Sin embargo, entre el silencio y el miedo, un guerrero dio un paso al frente. Mord Eriksson se adelantó, aceptando el desafío con una lealtad inquebrantable. Los otros guerreros se sintieron conmovidos, convencidos de que la tarea era sencilla. Se forjó una nueva identidad para el guerrero. Entraría en la academia como un simple estudiante. Mord juró proteger a Essie con su propia vida, sin importar el costo. 2 meses antes, el Huskarl se había infiltrado secretamente en la prestigiosa institución. El guerrero logró infiltrarse en la academia. Contra todo pronóstico, el hombre consiguió un lugar en el Departamento de Educación Física. La teoría académica no era el fuerte del hombre. Apenas logró aprobar la parte escrita del examen. Los resultados dejaron al profesorado en total incredulidad. Un contraste así era algo inaudito. Sin embargo, la destreza física del hombre no tenía rival. Destrozó cada récord existente durante la evaluación práctica. Todo cambió un frío día de enero. El hombre corría con una intensidad implacable. Había perseguido el tren durante 2 días sin un solo momento de descanso. La furia impulsaba cada uno de sus pasos. El guerrero juró destruir a cualquiera que se atreviera a dañar a su sobrino. Dentro del vagón, una sacudida repentina sumió todo en el caos. Hesiodus cayó al suelo, completamente desorientado por el impacto. El pánico se apoderó de él mientras el joven temía lo peor. La idea de una emboscada cruzó la mente del aterrorizado estudiante. Isabel sintió una oleada de pánico. Su propia arrogancia la había dejado completamente vulnerable y sola. Un ruido repentino resonó en el silencio. La joven se quedó gélida por la impresión. El alivio la invadió mientras se aferraba a su instrumento. La seguridad de su posesión más preciada era lo único que importaba. El momento de paz duró poco. El terror regresó cuando surgió una nueva amenaza. Un impacto violento lanzó a la chica hacia atrás. El ataque repentino la dejó sumida en el caos. Isabel temblaba de miedo. Su propia soberbia la había dejado totalmente vulnerable y desamparada. Un sonido brusco rompió el silencio. La joven se quedó paralizada por el impacto. Una presencia amenazante emergió de las sombras. Los atacantes finalmente habían encontrado a su presa. Cerca de allí, un hombre suplicaba una muerte rápida. Ya había sido quebrantado por la brutalidad del asalto. El agresor no mostró piedad. Se burló de la desesperación del hombre con la cruel promesa de un sufrimiento prolongado. El cautivo suplicó un final rápido. Temía lo que vendría más que a la muerte misma. Un grito repentino desgarró el aire cuando comenzó el tormento. El atacante ignoró los ruegos de piedad. Estaba a punto de administrarse un remedio cruel. El líquido quemó la carne. Era una tortura disfrazada de cura. Para los soldados en el frente, esta salvación era la peor de las pesadillas. La desesperación se apoderó de él mientras el hombre suplicaba una amputación rápida para terminar con la agonía. Le dijeron a Sir Petrovich que su cuerpo era demasiado valioso para la nación como para ser mutilado. El soldado gritó de rabia, sintiendo que su estatus de tesoro no era más que una maldición. Una enfermera insistió en que soportara el proceso una vez más, a pesar del horror del tratamiento. Esta medicina maldita obligaba al paciente a sentir cada segundo de una lenta recuperación en un solo instante. Hesiodus descubrió una aplicación cruel para la medicina. Sus subordinados observaban con asombro mientras el hombre demostraba su eficiencia despiadada. El proceso era un ciclo de agonía. La poción curaba a la víctima lo justo para que pudiera soportar más interrogatorios.
El prisionero se quebró bajo la presión. Suplicó por la muerte, incapaz de resistir el tormento por más tiempo. Hesiodus se negó a concederle esa misericordia. El hombre era demasiado valioso para morir, probablemente siendo un obstáculo clave en esta etapa inicial. Sin embargo, la falta de información era preocupante. La ignorancia del prisionero sugería que era un simple peón, o quizás que algo más siniestro estaba en juego. Hesiodus se preguntó si la memoria del prisionero había sido borrada mediante un hechizo. De repente, el hombre se encontró en la trayectoria de un ataque mortal. El protagonista analizó la trayectoria del golpe entrante. El ataque no apuntaba a un solo punto, sino que pretendía aplastarle todo el rostro. Hesiodus se dio cuenta de que resistirse a esa fuerza abrumadora era inútil. Hesiodus se dio cuenta de que un ataque a distancia sería inútil contra semejante adversario. La fuerza bruta de las rocas que se aproximaban revelaba que el enemigo era mucho más peligroso de lo que había supuesto al principio. Un impacto masivo sacudió la tierra cuando los proyectiles golpearon. Entre el polvo que se asentaba, emergió una silueta misteriosa. El guerrero concluyó que su oponente poseía una conciencia aguda de cada posible línea de fuego. Hesiodus exigió que el enemigo oculto se revelara. El guerrero se preparó para el choque inminente. Surgió un oponente formidable, reconociendo la fuerza del hombre que tenía delante. El luchador pelirrojo sintió una oleada de rabia. No podía perdonar la audacia del hombre que había dañado a los suyos. Con un golpe certero, el protagonista terminó la pelea. Entonces se dio cuenta de que había subestimado la identidad del hombre al que acababa de derrotar. El hombre barbudo se preparó para el combate. Se dio cuenta de que el oponente anterior no había sido más que un pariente de la verdadera amenaza. Se lanzó una advertencia. El guerrero reveló que el verdadero líder finalmente había llegado. El luchador pelirrojo se lanzó hacia adelante con un poder explosivo. Buscaba una retribución inmediata. El choque fue violento y repentino. El impacto envió una onda de choque a través del suelo. El protagonista observó el intercambio con mirada aguda. Algo en la fuerza del enemigo se sentía antinatural. El guerrero se enfrentó a una fuerza abrumadora. El puro poder del oponente era asombroso. Se levantó una barrera defensiva en un intento desesperado por detener la embestida. El choque estalló con una intensidad violenta. Ivan se preguntó si había subestimado la dificultad de esta prueba. El luchador pelirrojo atacó con precisión profesional. Tal habilidad parecía demasiado avanzada para un simple criminal común. La batalla se intensificó mientras los dos combatientes intercambiaban golpes en un torbellino de velocidad y acero. Estalló un choque violento. El impacto repentino lo sacudió todo. El hombre jadeó conmocionado. Se dio cuenta de quién era la chica involucrada. La desesperación impulsó al guerrero. No podía permitir que su sobrina sufriera. Los dos combatientes chocaron con furia pura. Cada músculo se tensaba en la lucha. Una explosión masiva destrozó el vagón del tren. La fuerza del golpe fue devastadora. Un ataque brutal terminó la pelea al instante. La joven solo pudo mirar con horror mientras el golpe aterrizaba. El asaltante sintió una oleada de diversión. Había subestimado el verdadero valor de la sobreviviente. Una sonrisa sádica apareció en los labios del hombre. Comprendió que la chica era mucho más importante de lo que pensó al principio. La furia se encendió en la guerrera pelirroja. Lanzó un contraataque devastador para proteger a los suyos. El impacto fue explosivo. La fuerza del golpe mandó al enemigo volando hacia atrás. Los atacantes se quedaron gélidos de terror. Se dieron cuenta de que habían cometido un grave error. La joven apretó el instrumento roto. Una furia fría comenzó a desbordarse. Las lágrimas corrían por su rostro mientras lloraba la pérdida de su posesión más preciada. La sangre de un monstruo fluía por sus venas. Einar el carnicero había criado a una hija igual de temible. El dolor se transformó en una resolución letal. El tiempo de la misericordia había terminado. El hombre instó desesperadamente a sus camaradas a huir. Conocía el peligro que acababan de desatar. Los restos destrozados del instrumento cayeron. Era una pérdida que no podía perdonarse. La joven pelirroja retrocedió, con el corazón roto al mirar atrás hacia el caos. Un poder dormido despertó en su interior. Juró hacerles pagar por lo que habían destruido. Iván observaba conmocionado. No podía creer el repentino cambio en la atmósfera. El impacto fue devastador.
Un solo golpe mandó al hombre volando por los aires. El pánico se extendió entre los sobrevivientes. Reconocieron la locura en sus ojos y huyeron para salvar sus vidas. En medio del caos, los guerreros se desesperaron. Temían por la seguridad de Esídice. Los dos hombres intercambiaron una mirada de pura ansiedad. El destino de la joven era lo único que importaba. La confusión nublaba sus mentes. Les costaba vincular al misterioso ayudante con la chica que buscaban. Un cliché común en las historias de academias sugería que el protagonista siempre encontraría a un salvador durante el robo de un tren. El guerrero se preguntó si el joven había sido quien asistió a Hesiodus. Sospechaba una traición. El hombre expresó su confusión, aunque el guerrero seguía sin estar convencido. Recordó haber visto una poción curativa usada de manera sospechosa. La verdad era mucho más siniestra. Tales pociones eran herramientas del escuadrón de exterminio, usadas para prolongar la agonía durante los interrogatorios. La explicación finalmente aclaró las cosas. El guerrero aceptó la despiadada lógica detrás del acto. Una presencia repentina captó la atención del guerrero. Hesiodus apareció ante él, cargando su violín. El hombre se sintió abrumado por el alivio al encontrar a su sobrina a salvo. Un observador misterioso contemplaba el reencuentro desde las sombras. Recordó la primera vez que vio a la chica hace años. En aquel entonces, era solo una niña, y él se preguntaba si ella aún lo recordaría. El objetivo estaba a salvo, y quedaba un guardián capaz para asegurar su llegada segura a la academia. Una comprensión repentina encendió una chispa de curiosidad en los ojos de la joven. Se cuestionó la súbita desaparición del misterioso desconocido que había estado allí hace instantes. El guerrero permaneció en silencio, con la mente acelerada mientras procesaba el encuentro. El hombre reconoció el estilo de combate de inmediato. Era una imitación perfecta de las fuerzas especiales Krasilov. El estilo de combate resultaba inquietantemente familiar. Reflejaba las técnicas precisas de las fuerzas especiales Krasilov y la maestría de Einar. El guerrero cayó en la cuenta. Solo una persona poseía esa combinación específica de entrenamiento y habilidad. Todo encajó. La identidad del misterioso atacante finalmente quedó revelada. Era Ivan Petrovich. Buscando confirmación, el hombre le preguntó a Esi sobre sus recuerdos acerca de aquel individuo. La joven lo recordó con cariño, evocando a un alma bondadosa de su pasado. Los rumores habían circulado durante años. Muchos creían que el hombre había perecido hace mucho tiempo. El recuerdo persistía, dibujando la imagen de alguien verdaderamente extraordinario. A pesar de la nostalgia, el presente era mucho menos poético. El hombre barbudo suspiró ante el agotamiento de su rutina diaria. Mientras tanto, una operación de alto riesgo llegaba a su fin. Esídice Krasilov había llegado a salvo y la amenaza fue neutralizada. La misión fue un éxito total. Todos los objetivos fueron asegurados según lo planeado. Iván se sentía satisfecho. La llegada de Esídice Krasilov significaba que las cosas avanzaban según lo planeado. El joven revisó los expedientes de otras figuras influyentes. Sus movimientos eran predecibles y el clima político se mantenía estable. Más piezas clave convergían en la capital. Con Lucía ya posicionada, el tablero estaba casi listo. Iván se recostó, agotado por el desgaste mental de sus cálculos. Se preguntó si sobrevivir a unos cuantos ataques terroristas más terminaría finalmente con este agotador tutorial. De repente, lo asaltó un deseo intenso. El estrés de este mundo le hacía anhelar las comodidades de su vida anterior. Iván empezó a enumerar las cosas que más extrañaba de su mundo natal. Un simple antojo de comida familiar se convirtió en su único consuelo. El protagonista cambió rápidamente de opinión, decidiéndose por algo aún más satisfactorio. Recordó el sabor exacto de la comida callejera de su juventud, rechazando cualquier versión moderna o corporativa. Perdido en su nostalgia, Iván no notó que lo estaban observando. El anhelo por su hogar pesaba profundamente en su corazón. La repentina comprensión de que no estaba solo devolvió al joven a la realidad. Priscila apareció de repente, tomando al director desprevenido. La niña había estado escuchando sus pensamientos privados durante un tiempo. El hombre estaba desconcertado por su repentina presencia. Se preguntaba cómo la huérfana había logrado subir hasta tanta altura.
El director cuestionó la lógica de su ascenso, ya que la habitación se encontraba en el tercer piso. A pesar del peligro, Priscilla celebró su victoria. El hombre solo pudo suspirar y advertirle que usara el pasillo la próxima vez. Esto era más que una simple travesura. Era un desafío para acercarse al director sin ser notada. Hubo una vez un juego sencillo que cautivó a todos los niños. Entre ellos, un hombre llamado Iván destacaba sobre los demás. El pequeño observaba con asombro, recordando las extraordinarias habilidades del hombre. Iván poseía reflejos que desafiaban la lógica, atrapando objetos sin siquiera mirar atrás. Era un misterio para todos, capaz de encontrar a cualquier niño escondido en un instante. Iván poseía habilidades asombrosas que rozaban lo sobrenatural. Los reflejos del hombre eran legendarios, dejando a los niños totalmente maravillados. A pesar de su imponente presencia, Iván era gentil y se convirtió en el favorito de los jóvenes. Él veía estos juegos como algo más que simple diversión, esperando que los niños eventualmente pudieran superarlo. El director creía que dominar tales desafíos los prepararía para el mundo exterior. Iván observaba a los niños desde lejos. Esperaba que, al desafiarlos, eventualmente aprendieran a valerse por sí mismos. La atmósfera cambió mientras la escena se trasladaba a un lugar más oscuro. Una mujer cautiva intentó advertir a sus captores sobre las consecuencias de sus actos. Los interrogadores la ignoraron, exigiendo saber cuáles eran sus afiliaciones. Los hombres se impacientaron. Estaban desconcertados por la capacidad de la mujer para ocultar su presencia. Con una sonrisa confiada, la prisionera finalmente reveló el nombre de su director. La mujer cautiva mencionó un nombre, esperando provocar una reacción. Preguntó si conocían a Iván Petrovich. Los hombres se rieron, totalmente imperturbables ante la mención. Consideraron que el nombre era demasiado común para ser una amenaza. Para ellos, aquel nombre era un chiste. Era la combinación más ordinaria de nombre y apellido en su región. Pero entonces, ocurrió una revelación repentina. Las risas cesaron mientras el peso del nombre empezaba a calar. La atmósfera cambió al instante. El hombre cuestionó la identidad de la persona que ella había mencionado, perdiendo toda su confianza. El pánico se apoderó de la mujer mientras gritaba llamando al director. Una presencia oscura y amenazante se cernió sobre ella, evocando un recuerdo de terror. Iván Petrovich estaba frente a ellos, con una presencia imponente y severa. El personal corrió hacia el director, desesperados por informar que un niño del orfanato había sido secuestrado. Una marca en forma de cruz en la ropa reveló la implicación de una organización siniestra. El hombre se sintió forzado a asistir a una reunión que deseaba evitar desesperadamente. Este encuentro lo arruinaría todo. Llegó una señal repentina. Era una convocatoria de un maestro al que había servido durante mucho tiempo. Resurgieron recuerdos de un pasado oscuro. Aquella mujer había sido la arquitecta del despiadado escuadrón de exterminio. Recordó que ella afirmaba estar retirada. Parecía que la mujer había estado mintiendo todo este tiempo. La sospecha creció a medida que salía la verdad. Ella había estado formando secretamente un escuadrón de asesinos en las sombras. Iván llegó a las cloacas subterráneas del sur de Frichenkaya. Tenía muy poca información, pero encontró el lugar con sorprendente facilidad. El joven se detuvo, reflexionando sobre la vista ante él. Finalmente había llegado al lugar del que solo había oído hablar. En el corazón del jardín central de la capital, varios monumentos se erigían como tributos al pasado, incluida la estatua de un héroe anónimo. La paz había regresado tras la caída del rey demonio, pero la tranquilidad se rompió cuando la estatua del héroe anónimo desapareció repentinamente. Robar un monumento de la capital era un crimen imposible. Sin embargo, se había logrado sin repercusión alguna. Enrique reclamó el derecho de llorar a los caídos. Su estatus como miembro del grupo del héroe le otorgaba un privilegio que otros no tenían. El hombre reflexionaba sobre la disolución de la unidad de exterminio. Creía que el robo de la estatua estaba ligado a la misma causa trágica. Una revelación repentina golpeó al guerrero. Se preguntó si las palabras talladas en la piedra habían estado allí siempre. La inscripción honraba a quienes ya no estaban presentes. Entre los nombres enumerados se encontraban Elisabetta y Enrique.
El hombre inclinó la cabeza en un momento de pesado silencio. El peso del pasado lo abrumaba. Una severa advertencia resonó en el silencio. No había lugar para el duelo. El hombre sintió una conexión profunda con los caídos. Compartía la misma carga. Un golpe repentino destrozó el suelo. El impacto fue devastador. El guerrero se detuvo ante un monumento del pasado. Miró hacia abajo, hacia una figura atrapada en las profundidades. Permaneció impasible. El aire frío cargaba con el peso de una historia olvidada hace mucho tiempo. Un reencuentro tenso comenzó con una simple observación. El pasado no había sido olvidado. Iván se enfrentó a un hombre cuya presencia dominaba la habitación. El aire se volvió pesado con una historia no contada. Habían pasado 7 largos años desde su último encuentro. La distancia entre ellos se sentía como toda una vida. Enrique emergió de las sombras. El antiguo pícaro del grupo del héroe miró al joven con una sonrisa cómplice. Para el mundo, ella era una salvadora celebrada que puso fin a la masacre de un vampiro. En realidad, era una asesina a sangre fría que ocultaba su verdadera naturaleza tras una máscara de heroísmo. El hombre era un estratega de la muerte, la mente detrás de una despiadada unidad de exterminio. Enrique observaba con una sonrisa burlona, notando la tensión en el ambiente y la bebida intacta. El hombre barbudo permaneció imperturbable, descartando el miedo al veneno con un comentario casual sobre su tierra natal. La paciencia se había agotado. La conversación cambió instantáneamente a lo único que importaba: la ubicación de Priscilla. A Enrique le pareció divertida tal franqueza, aunque la atmósfera seguía cargada de hostilidad. Enrique se burló de la falta de refinamiento del hombre. La tensión en la habitación llegó a un punto crítico. El hombre barbudo temblaba, incapaz de soportar aquella presión abrumadora. Una mirada fría lo atravesó. Enrique le recordó al guerrero que la hostilidad no era más que un rasgo de los débiles. El traidor gran maestro descartó cualquier preocupación sobre la niña. Afirmó que estaba cuidando de ella a su propia y retorcida manera. Una sed de sangre sofocante llenó el aire. El guerrero sintió como si un depredador finalmente se hubiera acercado para matar. La presión se intensificó mientras el interrogador exigía una respuesta. Surgió un aura depredadora, transformándose en una serpiente que reflejaba la frialdad de la pregunta. La paciencia de la mujer se había agotado. Quería saber el verdadero propósito detrás de la reunión de huérfanos. Recordó los informes sobre una mujer jubilada que acogió a una niña. Al principio, el gesto parecía inocente, casi entrañable. Sin embargo, la verdad era mucho más siniestra. En solo 2 años se había forjado a un agente letal, diseñado específicamente para cazarla. La mujer vio la situación como un desafío abierto. Para ella, esta reunión se sentía como una provocación directa. Bajo su exterior sereno, persistía un profundo sentimiento de traición. El insulto percibido le dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mientras tanto, el hombre encontraba su moda anticuada y su torpe disfraz totalmente ridículos. Enrique había esperado una resolución pacífica, pero la hostilidad de la mujer hacía que la tarea fuera casi imposible. Iván cuestionó sus propios motivos. Se preguntaba cuánta de la verdad podía revelar realmente. Habían pasado años desde la caída del rey demonio. El reino de Krasilov parecía estable, pero una violenta lucha de poder hervía bajo la superficie. La familia real estaba dividida. Mientras el príncipe heredero buscaba la gloria a través de la guerra, la princesa Elisabetta luchaba por preservar la paz. Para proteger el futuro del reino, la princesa desplegó un activo secreto, un fantasma que oficialmente había dejado de existir. Esa sombra era Iván. Ahora, luchaba por entender por qué se cuestionaba su identidad encubierta. Iván sintió una oleada de confusión. Sabía que Enrique estaba al tanto de su misión, pero la repentina curiosidad del gran maestro se sintió como una traición. Una oscura sospecha echó raíces. El joven se preguntó si Enrique había trasladado su lealtad hacia el príncipe heredero. La atmósfera se volvió pesada por la tensión. Ambos hombres se miraron fijamente, intentando descifrar las intenciones ocultas del otro. Enrique sacó a colación un tema delicado:
Mencionó a una discípula que estaba por inscribirse en la universidad, sugiriendo una resolución pacífica. La mujer no se dejó impresionar por la oferta. Exigió más información, mientras Enrique revelaba que un cliente misterioso se había interesado en la chica. Petrovich explicó que sus órdenes venían directamente de Elisabetta. Creía que la amenaza sería suficiente para forzar una rendición. El hombre reveló que ya había rastreado cada movimiento de la discípula. Atacar a la estudiante era su baza definitiva. Petrovich se sentía confiado en que su ultimátum había funcionado. Sin embargo, la reacción de la mujer estuvo lejos de ser una sumisión. La furia se encendió dentro de la maestra. Inmediatamente llamó a su alumna para que entrara. Una voz alegre respondió al llamado. Lucía entró en la habitación, completamente ajena al peligro. Lucia entró en la habitación con una energía contagiosa, ansiosa por conocer al hombre que su maestro había presentado como su superior. Petrovich quedó desconcertado. Se preguntaba cómo un simple humano podía ocupar tal posición. La joven no permitió que la confusión empañara su ánimo. Para ella, su mentor era mucho más que una simple especie. Para Lucia, la humanidad se definía por el corazón. Habló de la bondad de su maestro y de su papel como protectora de la tierra. El hombre escuchó en silencio, impresionado por la sinceridad de la chica y el cariño que sentía por su profesor. El reino había albergado durante mucho tiempo un odio profundo hacia las razas no humanas. Sin embargo, la joven poseía un corazón raro y abierto. Ella era el orgullo de su mentor, un alma mucho más pura que las de quienes habían venido antes. El anciano la valoraba como la luz de sus últimos años. A pesar del vínculo que compartían, la mujer sentía una pesada renuencia a terminar con la vida de Iván. La situación finalmente había llegado a un punto crítico. Ya no había lugar para las dudas. El hombre cuestionó la verdadera lealtad de Iván. Exigió saber si el joven aún servía a la familia real, incluso a costa de sus recuerdos compartidos. El hombre cuestionó el alto precio pagado por el poder. Se preguntó qué se había sacrificado en nombre de la lealtad. La mujer quedó desprevenida. Cuestionó la acusación, confundida por la mención de un pacto con Alexander. El hombre barbudo se mantuvo frío. Admitió que nunca había visto a la otra persona con una felicidad genuina. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. La tensión entre los tres aumentó mientras se miraban fijamente. La confusión persistía en el aire. La joven luchaba por comprender la naturaleza del conflicto que se desarrollaba ante ella. Enrique se cansó de la conversación. Lamentó la falta de elocuencia de su acompañante, quien luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Una joven intentó aligerar el ambiente, sugiriendo que ambos hacían una pareja maravillosa. Su comentario solo provocó un estallido de negación. La atmósfera se volvió sofocante. Enrique sintió que semejante tensión mental merecía una compensación extra por parte de la princesa. Bebió un sorbo de su copa para calmarse. A pesar del caos, sintió que el problema inmediato había sido resuelto. Enrique sabía que su discípula estaría a salvo cuando comenzara el tutorial. Tenía la intención de asegurar su protección personalmente. Lucia admiraba el poder abrumador de su maestro. Para ella, Enrique era una fuerza de la naturaleza inigualable. La reunión había concluido sin contratiempos. Por un momento, la tensión se desvaneció, reemplazada por una engañosa sensación de paz. Surgió una pregunta repentina sobre la educación de los huérfanos. Iván negó cualquier implicación en la enseñanza de habilidades peligrosas, alegando que simplemente eran ambiciosos. Más tarde, Iván caminó con Priscila. La distancia recorrida reveló lo lejos que se encontraban del orfanato. La sospecha flotaba en el aire. Iván se preguntaba por qué Priscila se había aventurado tan lejos, arriesgándose a ser vista por los hombres de Enrique. Una voz vacilante rompió el silencio, captando la atención de Iván. Priscila lo miró con profunda ansiedad, temiendo que aquel hombre se estuviera preparando para desaparecer de su vida. Iván recordó la llegada repentina de un agente del gobierno tras 2 años de tranquila estabilidad en el orfanato. El protagonista se preguntó si sus frecuentes ausencias habrían despertado la sospecha de ella. Una pesada revelación se apoderó de Iván mientras contemplaba la verdad. Iván se dio cuenta de que los niños habían visto a través de su fachada.
decidió que era hora de marcharse. El anuncio repentino dejó a la niña en estado de shock. Priscila rompió a llorar, aterrorizada ante la idea de ser abandonada una vez más. El protagonista comprendía su miedo. Para una huérfana de guerra, él era el único hogar que había conocido. Su desesperación la había llevado a la ciudad en busca de trabajo, pero su sigilo antinatural solo la había convertido en blanco de sospechas. La pequeña se aferró a él desesperadamente. No podía soportar la idea de quedarse sola. Iván sintió el peso de su tristeza. Aunque anhelaba volver a su propio mundo, el vínculo que compartían lo retenía. Una pizca de duda cruzó la mente del joven. Sabía que su partida era inevitable, pero el momento parecía cruel. Para aliviar su dolor, Iván le prometió que se reencontrarían. Le reveló su plan de ir a la universidad, asegurándole que este no era un adiós definitivo. Una sonrisa agridulce apareció en los labios de la niña. Por primera vez, la esperanza reemplazó su miedo al abandono. Iván había puesto todo su corazón en el orfanato. Ahora le esperaba un largo camino hacia su regreso total. La prestigiosa Universidad de Sant'Yansk se convirtió en la siguiente meta. Los exámenes de ingreso eran famosos por su dificultad. Surgió una chispa de esperanza. El éxito significaba reencontrarse con un ser querido en tan solo un año. El grupo acordó mantener sus ambiciones en secreto. El director jamás podía enterarse de su plan. El desafío estaba planteado. Lucharían por la admisión sin dejar rastro alguno de su esquema. Comenzó una feroz competencia entre los niños del orfanato. El ingreso a la universidad era el único premio que importaba. El hombre observaba el progreso con fría satisfacción. Todo estaba encajando exactamente según lo planeado. Hesiodus había sido moldeada como un arma formidable. La hija de un rey poseía ahora el poder bruto de un berserker. Lucía también había alcanzado su potencial. Bajo la guía de un vampiro pícaro, la joven se convirtió en una discípula letal. El cerebro detrás de todo miró hacia adelante con una expresión depredadora. Sus preparativos estaban completos. Un tren rugía a través del paisaje, llevando a los pasajeros hacia un futuro definido por la competencia. Un arma descansaba cerca, señalando la disciplina marcial requerida para el viaje que tenían por delante. Isabel viajaba en silencio, con la mente concentrada en las expectativas depositadas en ella. La joven cargaba con un pesado legado al ser la hija de un héroe legendario. El peligro acechaba en las sombras, mientras un depredador vigilaba el campamento desde los árboles. Para eliminar el liderazgo enemigo, el grupo del héroe debía operar como un letal escuadrón de asesinato. El éxito dependía enteramente de su capacidad para permanecer indetectables. Sin embargo, el joven parecía tener una interpretación diferente de lo que era el sigilo. Su imprudente despliegue de poder estaba lejos de ser sutil. La elfa solo podía mirar con incredulidad, preguntándose por qué la esperanza del reino aliado era tan escandalosamente ruidosa. La elfa observaba con una mezcla de confusión e incredulidad. Se preguntaba por qué la supuesta esperanza del reino aliado actuaba de forma tan temeraria. Impulsado por una necesidad desesperada de victoria, el guerrero lanzó un golpe devastador. La explosión de poder resultante fue abrumadora, dejando cualquier duda sobre la fuerza del ataque. Gilbert se rió del caos, tratando la batalla como un simple calentamiento, aun cuando su propio cuerpo pagaba el precio del esfuerzo. El caballero le exigió curación a Patricia, aunque su tono arrogante no fue del agrado de la maga. Una risa siniestra resonó mientras el hombre hablaba del legado de su pueblo. El guerrero desató una oleada de poder, ignorando las súplicas desesperadas de quienes lo rodeaban. Un pico imponente se alzaba en silencio bajo el cielo estrellado. En un repentino destello de violencia, la montaña fue partida en dos. La destrucción sirvió como señal, liberando un enjambre de monstruos que brotaron como un nido agitado. El protagonista recordó una huida desesperada de las fuerzas del rey demonio. Fue un escape caótico que quedó grabado en su memoria. Una sola luz atravesó la oscuridad del cielo nocturno. Esa luz representaba la esperanza del mundo. Era la marca del héroe. Maximilian poseía una confianza que rozaba la arrogancia. El guerrero presumía de su poder divino para remodelar el mundo. Sus compañeros no eran diferentes.
Competían entre sí con relatos de destrucciones imposibles. El guerrero descartó los desvaríos filosóficos con un comentario brusco. Para él, el poder bruto importaba más que las palabras complejas. Los compañeros del héroe eran un grupo caótico de excéntricos. Vivían por la emoción de lo imposible. Entre ellos, el héroe destacaba. Poseía un resplandor que eclipsaba a todos a su alrededor. Maximilian realizó una vez una hazaña de pura locura. Lo arriesgó todo para desgarrar el cielo nocturno por una razón trivial. El simple deseo de ver las estrellas había impulsado su acción temeraria. Era un rasgo que le ganó un extraño tipo de resentimiento. Hace años, una figura legendaria aniquiló al rey demonio y desapareció del mundo. Mientras las masas adoraban la leyenda del héroe, el hombre detrás del título, Maximilian, fue olvidado. Ahora, el antiguo guerrero se encontraba rodeado de personas que solo veían su reputación. Su presencia se había vuelto una carga, y Maximilian dejó clara su irritación. El hombre legendario suspiró, dándose cuenta de que había caído en otra situación tediosa. El protagonista regresó a casa tras frustrar con éxito un ataque terrorista. Su inesperado triunfo ya había empezado a llamar la atención. Un oficial militar expresó un asombro genuino. La precisión de la información proporcionada era sencillamente increíble. El oficial ofreció apoyo oficial para futuras misiones. Sin embargo, esta generosidad tenía un costo oculto. La curiosidad se transformó en sospecha. El hombre se preguntaba cómo alguien retirado podía poseer una red de inteligencia tan sofisticada. El protagonista simplemente se había basado en clichés comunes, pero el oficial vio algo mucho más peligroso. Creía que una organización global secreta movía los hilos. El hombre creía que el verdadero poder residía en guardar secretos. Para él, el misterio era la base de la autoridad. Sin embargo, esta filosofía lo llevó a una complicación inesperada y frustrante. El protagonista se vio rodeado de agentes que se suponía eran profesionales. En cambio, sentía que solo estaban allí para vigilarlo torpemente. La falta de sutileza era enfurecedora. El hombre no comprendía por qué supuestos espías vestirían uniformes tan obvios y coordinados. Su falta de discreción era espantosa. Al amontonarse en un vagón casi vacío, los agentes se habían convertido en las personas más sospechosas del tren. Sir Petrovich miró a los agentes con total desdén. Su incompetencia hacía que la idea de un retiro tranquilo pareciera imposible. El veterano recordó su propia juventud. Sintió la necesidad imperiosa de enseñarles a estos novatos cómo se hacían las cosas realmente. Los recuerdos de un pasado implacable surgieron con fuerza. El sonido del acero chirriando evocaba la dureza de su vida anterior. Los agentes intentaron retirarse, esperando escapar de aquella presión sofocante. Se dirigieron a Petrovich con un respeto cauteloso. El hombre no estaba satisfecho. Exigía una determinación absoluta y la capacidad de ocultar las verdaderas intenciones, basándose en su brutal experiencia en la unidad de exterminio. Los agentes estaban completamente superados. Esperaban a un hombre tranquilo, pero en su lugar encontraron una fuerza implacable que les dio lecciones durante horas. Petrovich observó cómo los hombres se retiraban apresuradamente. Su sola presencia bastaba para quebrantar su espíritu. El veterano sabía que Dmitri los había asignado para vigilarlo de cerca. Sin embargo, el hombre había convertido la vigilancia en una lección brutal. Les dio un nuevo propósito, ordenando al grupo centrar sus esfuerzos en proteger a Oscar. Al redirigir a los agentes, el hombre logró apartar sus miradas de sí mismo mientras aseguraba la protección del grupo del héroe. Era la solución perfecta. La joven sintió que había logrado una doble victoria. Al librarse de la vigilancia, ahora podía concentrarse en proteger al grupo del héroe. Una fría determinación se apoderó de ella. Permaneció absorta en sus propios cálculos, ajena a la tensión que crecía a su alrededor. Un hombre intentó consolarla, instándola a que no se preocupara. Él creía que su lealtad siempre había sido suficiente. Su toque no fue bien recibido. La paciencia de la mujer finalmente había llegado a su límite. La paciencia de la joven se había agotado por completo. Arremetió contra él con una furia gélida.
El hombre intentó abogar por su causa, pero sus palabras fueron recibidas con absoluto desprecio. Ella lo descartó sin pensarlo 2 veces, viéndolo como nada más que una molestia. Solo, el hombre permaneció en silencio. El peso del rechazo de ella flotaba en el aire. Una oscura transformación se apoderó de él. Su tristeza se transformó en una rabia vengativa y latente. El tren expreso partió de Saint-Mathilène, acelerando rumbo a la capital. El viaje era peligroso, ya que la ruta atravesaba zonas militares cerca de las líneas del frente demoníaco. Un hombre barbudo reflexionaba sobre los riesgos, calculando cada peligro posible. De 30 estaciones, solo 3 eran vulnerables a un ataque terrorista. El primer tramo ofrecía la oportunidad perfecta para una emboscada, pero el tren pasó sin contratiempos. El tren entró en el segundo segmento. A pesar de ser un blanco ideal para una emboscada, el viaje seguía siendo inquietantemente tranquilo. El hombre barbudo se mantuvo alerta. Tenía su arma lista, anticipando un ataque que nunca llegaba. Ahora, había llegado el segmento final. La tensión alcanzó su punto máximo a medida que se acercaban al destino. Dentro del vagón, los pasajeros seguían ajenos a todo. Permanecían sentados en un silencio pesado y sofocante. Una extraña quietud llenaba el aire. La falta de conflicto empezaba a resultar perturbadora. El hombre sintió una oleada de confusión. Sus cálculos estaban fallando y el caos esperado del tutorial no se había materializado. Se preguntó si el encuentro con Hesiodus había sido una simple casualidad. Los patrones establecidos de estas historias deberían haber sido absolutos. La frustración estalló al darse cuenta. El mundo que creía comprender estaba desafiando todas las reglas conocidas. Una sensación de pavor invadió al guerrero. Se preguntó si esta realidad distorsionada tenía siquiera un final. De repente, el silencio se hizo añicos. El pánico estalló cuando los pasajeros se dieron cuenta de que estaban siendo atacados en la última parada. Una pregunta inquietante persistía. Quizás el final feliz era un privilegio reservado solo para el héroe elegido. La idea de que un salvador simplemente abandonara este mundo dejaba un sabor amargo. Ivan sintió el peso aplastante del abandono. Él era quien quedaba para sufrir entre las ruinas. El vapor frío de la locomotora reflejaba el vacío de su alma. La desesperación se convirtió en un odio visceral hacia esta existencia primitiva. Anhelaba una salida. Ivan extrañaba las comodidades de su vida anterior. La sencillez de un hogar moderno se sentía como un sueño lejano e inalcanzable. Un profundo resentimiento creció en el joven. Despreciaba la naturaleza primitiva de este mundo y la falta de ocio básico. La desesperación se transformó en una necesidad visceral de escapar. Ivan ya no podía soportar las penurias de su existencia actual. La repentina comprensión encendió una chispa de esperanza. Tenía que existir una salida. En un momento de pura fuerza de voluntad, el protagonista rompió las cadenas invisibles que lo retenían. Una explosión violenta desgarró el aire, lanzando al joven hacia atrás. La detonación destrozó la estructura, dejando solo ruinas y fuego. El caos estalló cuando el tren comenzó su descenso mortal. Kim Sung-woo desapareció entre el pánico, dejando a una niña aterrorizada frente a la caída. En ese momento de terror absoluto, una claridad gélida invadió al protagonista. Una fuerza devastadora arrasó los alrededores, dejando solo destrucción a su paso. Ivan recordó el caos con una certeza escalofriante. El juicio aún no había llegado a su fin. El joven surcó el cielo nocturno, una figura solitaria contra la pálida luz de la luna. Una determinación sombría se apoderó de Ivan. El verdadero final aún estaba por escribirse.